Ya, estamos al aire, 6 de la tarde con un minuto, estamos iniciando. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, el sentido común de este jueves 22 de diciembre. Don Pato, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le ha Igualmente, ido? muy bien todo, sí. Ya muy cercano a la Navidad, así que Sí, con ganas. yo le decía, yo le decía a Pato que yo tenía muchas ganas de que este 2022 se fuera de una buena vez por donde vino, ¿ah? Ajá, En este país acontecido, y bueno, pero el 2023 no, amenaza chaparrón, como dice un poeta español, ¿eh? así es. Sí, pues no se ve mucho mejor en realidad. Fíjate que ayer, bueno, entre varios montones de temas que alcanzamos a tratar, dejamos algunos pendientes para hoy día, a lo mejor tenemos la posibilidad de hablar del proceso peruano, o qué sé yo, pero hablamos de la desastrosa, en mi opinión, lo decíamos ayer, gestión que ha tenido al mando la Municipalidad de Santiago, la alcaldesa Iracy Hasler, y hoy día ha sido tema todo el día, Pato, realmente los medios de comunicación se han desplegado Así respecto a lo es. que está pasando en el centro, y fíjate que estaba viendo la portada de la segunda también, ¿eh? Crisis en la alcaldía de Santiago, dice. Titular principal, tormenta de verano en el centro del gobierno, emblemática, municipalidad en manos del Partido Comunista, se transforma en símbolo de las dificultades de gestión de la izquierda. ¿Qué se puede hacer? Y opinan, o qué puede hacer Boric, y responden Felipe Arboe, en fin, un montón de... claro, incluso Expertos. Jorge Burgos, en fin, claro, gente que tiene alguna expertise en materia de gestión respecto a Eso lo que sí. efectivamente se puede hacer o no para sacar al centro de Santiago de donde está. Pero nada, qué desastre. ¿Eh? Yo de verdad, en la mitad de su gestión, que es más o menos lo que lleva aproximadamente quedan un año 9 meses para la elección, que es lo que llega la alcaldesa Hasler, la verdad que te intervengan y que estés de alguna manera interdicto, ¿no es verdad? Es un hecho, yo creo que políticamente muy grave para ella, para el Partido Comunista, y que habla espantosamente mal de su capacidad de gestión. ¿Eh? Ahora, ¿sabéis lo que me pasa, Pato? En la segunda también estaba leyendo un artículo que describía las explicaciones que se han dado respecto de quién tiene la culpa de esta cuestión. Primero, esta versión que da la vocera, que es un problema heredado, ¿no es verdad? Así es. Sí. Yo, para serte bien franco, Pato, deben creer que la gente es lesa o que no va al centro. Yo voy poco, pero voy. ¿Ah? Y la gravedad que hoy día se ve en lo que ocurre en el centro de Santiago no la vi nunca antes en ninguna administración, en ninguna, A ni de ver, cerca. yo ahí Mm. te puedo dar fe porque en la administración anterior yo trabajé en el centro, así que iba todos Ah, los días al centro. fíjate, ¿Ah? ya está. Así que te puedo hacer la comparación y dar Mm. fe de que yo no digo que estaban todos los problemas resueltos, Para nada, no, para pero nada. era otro mundo, no tenía nada que ver con la situación crítica de hoy día, y que me parece que la resolución de alerta es más que apropiada, porque yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión, y tú algo señalabas ayer, Juan José, cuando Mm, conversábamos sobre este tema, de que hay que hacer algo ya, porque si no, mm. la cosa después es como sin retorno, Yo creo que y estamos en ese punto. ¿Eh? Yo estamos desgraciadamente en un creo, Pato. momento Mm, que, o sea, esta mm, resolución de alerta de la Cámara, eh, yo creo que es una realidad tangible. De hecho, lo único que no lo apoyaron fueron el Frente Amplio y el Partido Comunista, obviamente, pero es transversal, o sea, es una sensación que va, o sea, socialismo democrático y todos los demás sí lo hicieron, y bueno, esa mm. resolución de alerta haciendo un llamado a atención de que el presidente, o sea, el gobierno tenía que de alguna manera involucrarse en esta situación Mm. que compromete la imagen país, la imagen de Santiago y de las instituciones de la República que están concentradas justamente en el casco histórico. Mm. Sí, no, estaba mirando aquí las razones. Fíjate que no hay carabineros suficientes en Santiago, es una de las expresiones que da. Pero el alcalde Alessandri decía que sí. Fue el alcalde que estuvo antes, ¿no? Si no me Sí, equivoco. claro, Alexander que Bueno, estuvo ahí. Sí, que todo viene de antes de que ella asumiera, que no controla la frontera del país por la cual entran inmigrantes ilegales que impactan en su comuna y que, por último, la resolución de la Cámara de Diputados que la afecta es solo una cortina de humo, aludiendo a un sí, eventual deseo de empate político a propósito de la situación que no tiene nada que ver con esto, sino que es probablemente de la misma gravedad, pero tiene otras causales que está viviendo el exalcalde de Vitacura, correcto. el alcalde de Prueba. La verdad, fíjate, yo, por supuesto, todo lo que dice ella son solo excusas y recibe de alguna forma
después de 1 año y medio, casi 2 años, que es lo que lleva de gobierno comunal, no puedes dar esas excusas. Ya pasó a la vieja respecto de aquello. Si tú lo dices el primer mes, los primeros 15 días, y haces algo para revertir lo que recibiste y no para agravarlo, que es lo que ha hecho la señora alcaldesa, en mi opinión. Claro, alguien te podría creer, pero ya simplemente no tiene ninguna credibilidad. Ha recibido el abrazo, de alguna manera, de su correligionaria, la ministra Camila Vallejo, diciendo que efectivamente es un problema heredado, que claramente no lo es. Pero fíjate que hay una cuestión que creo yo que grafica muy bien la mentalidad. Entrevistaban hoy día al alcalde, al exalcalde Alessandri, y decía, bueno, criticaba por supuesto a Hasler, porque no hay cómo sino criticarla, digamos. Pero bueno, decía, mira, a mí me parece que esto hay que atraer gente al centro, al casco histórico de Santiago, traer turismo, porque es la única manera de, financiando con patentes comerciales, generar recursos para invertir en el resto de la comuna, ¿verdad? Es una cosa bastante obvia, porque si se te despuebla, si se desocupa el centro, el casco cívico donde está todo el comercio, bueno, no hay más patentes comerciales y te quedas sin ese financiamiento que es clave. Bueno, y por esa vía, él consiguió estos restaurantes que se instalaran, habló con empresarios gastronómicos que se la jugaran por el centro de Santiago, les prometió tranquilidad, seguridad y les cumplió y se instalaron estos restaurantes de Tanguenberg que decías tú, a un costado de la Plaza de Armas. Así es, en la Plaza de Armas. ¿Qué decía la actual alcaldesa Hasler respecto de eso en ese minuto? No, el alcalde Alessandri está transformando Santiago en Vitacura. Güey. Ese era su problema. Entonces, de alguna manera, Pato, lo que hay ahí son dos miradas completamente... Tiene una obsesión con Vitacura, entonces la alcaldesa Hasler, no solamente... Es que yo creo que ella vive o ha vivido en Vitacura porque viene de una familia que no tengo ninguna crítica. Tiene una obsesión con Vitacura, claro, diciendo que hay un empate por el tema, digamos, claro, de lo que está sucediendo con el alcalde Torrealba. Sí, sí, yo no tengo ningún problema en que viva en Vitacura. Yo creo que ella ha vivido alguna vez en Vitacura, me imagino. Viene de una familia con altos recursos, según me han contado a quienes la conocen. A mí me da exactamente lo mismo la alcaldesa Hasler. Eso no es una cuestión personal ni por su familia ni por nada. Lo ha hecho pésimo, hombre. ¿Ah? Entonces, pero eso grafica lo que ella cree que es. Hay que destruir, hay que afear y no atraer, limpiar, poner bonito, generar recursos. No, ella no entiende nada de eso. Y ha hecho exactamente lo que ella cree que hay que hacer. Bueno, deconstruir. Deconstruir. A mí me llamó la atención la vocera, Camila Vallejo, porque aparte de apoyar a su correligionaria, que me parece puede ser obvio, pero la vocera habla desde el gobierno. Y hay que tener en cuenta que la resolución de alerta de ayer de la Cámara de Diputados pide expresamente al presidente Boric que intervenga. Es decir, acá hay una decisión, un llamado de atención, hay como colocar ahí una campana para decir, bueno, oigan, ¿saben? Por favor, preocúpense, el gobierno, ya no solamente es un tema que lo va a poder resolver la alcaldesa, sino que va a tener que ser una intervención más de carácter gubernamental desde el Poder Ejecutivo. Y ahí hay que actuar en muchos frentes, porque hay que entender una cosa, porque acá ha habido también una reunión en la Comisión de Educación para ver el tema de la violencia estudiantil, que también es un tema que compromete el tema de gestión de la alcaldesa Hasler. Hay todo un debate y un cuestionamiento si efectivamente ella dio o no dio instrucciones para implementar o para que realmente los rectores de los colegios emblemáticos implementaran la ley de aula segura. Ella dice que no ha dado instrucciones de no implementarla, de no hacer uso de ella, pero que también uno puede indirectamente, a través de un discurso previo, en la cual tú señalas de que el problema de la violencia estudiantil, que está concentrado en gran parte en los colegios emblemáticos del centro de Santiago también. Entonces, nos encontramos ahí que hay una lectura, cuando ella habla de que es un problema de comunidad estudiantil, de que acá hay una temática que hay que resolver con el diálogo. Y la pregunta es, ¿qué diálogo estamos hablando? Porque además no ha habido diálogo. O sea, por último, si lo resuelve a través del diálogo, hazlo. Claro, pero bueno, si lo resuelve a través del diálogo, hay que dialogar. Hay que dialogar, por supuesto. Y eso no ha ocurrido.
no ha ocurrido. Y además llama la atención que los propios centros de alumnos, los más formales de los colegios emblemáticos, no están en la postura de estos estudiantes radicales o anárquicos que de overoles blancos, qué sé yo. Muchas veces los centros de alumnos están por poder tener las clases de manera adecuada, etcétera. Entonces, no necesariamente el diálogo. ¿Con quién se va a dialogar? Con los estudiantes que están tirando bombas Molotov, quemando buses. Fíjate que mostraban un video el día de los derechos humanos, que a mí me impactó muchísimo porque era como a una cuadra en La Moneda, 2 cuadras, creo que ha sido el Instituto Nacional, no lo dicen en el video, y que mostraban a un muchacho con un overol blanco, con la cara tapada, que es el Instituto Nacional, uno saca por conclusión, y que tira una bomba Molotov a un bus que está instalado ahí y se incendia, y se va tranquilamente, pero con una tranquilidad pasmosa, o sea, sabiendo que no le va a pasar nada, sabiendo que nadie lo va a detener, etcétera. Esa... hay para ese estudiante, un poco, ¿cuál va a ser su evolución futura, digamos, aparte de evolución futura en términos de cómo entender el uso de la violencia? O sea, para él la violencia es algo absolutamente natural, que no recibe ninguna sanción, por lo tanto puede hacer uso en forma permanente, constante, porque tú te estás formando no solamente en contenido, sino que en principios y valores, que tú los incorporas en ese periodo de tu vida. Por supuesto. Bueno, el principio de valores es tirar una bomba Molotov y saber que nadie te va a detener, ni nadie va a hacer nada. Por supuesto. Que no tiene ningún costo, es impresentable. Tienes la inmoralidad revolucionaria, que es destruir impunemente, ¿no es verdad? Pero además de eso, es lo que dejas de hacer mientras haces revolución que no tiene ningún sentido, mientras delinques, ¿no es verdad? Y lo que dejas de hacer mientras delinques es aprender y estudiar. Y lo que pasa con la gente que deja de aprender y estudiar por muchos años, que es lo que ha pasado con esta generación, es que se van a transformar en unos disfuncionales respecto del mundo después. Absolutamente. Y el origen de esta revolución, entre otros, era la inequidad y cerrar la brecha en varios sentidos. Uno de ellos clave, la educación. Pública, gratuita y de calidad. Bueno, es exactamente lo contrario a todo lo que se ha hecho en estos años. Y lo que se ha hecho es destruir la educación pública, gratuita y de calidad, porque hay que reconocer que los colegios públicos de Santiago principalmente eran emblemáticos, históricos, tenían excelente digamos, pruebas de ingreso a la universidad. O sea, ¿cuántos expresidentes salieron o ministros, etcétera, de los colegios públicos y de calidad que se han destruido absolutamente? Entonces, volviendo a Iracy Hasler, porque sinceramente a mí me parece que había una crítica de Jaime Rabinet, que la estaba leyendo justamente, que decía, bueno, esta niñita ¿dónde vive? O sea, como diciendo, con estas explicaciones de que esta resolución de la Cámara de alguna manera no reflejaba la realidad, sino que, como tú señalabas muy bien, se trataba de hacer un empate político. Un empate político. Tiene nada que ver, las dos cosas, hombre. No es una con la otra, las dos. Las dos. Pero perdona, yo me imagino que yo creo que deben jurar de guata en Palacio o en el Palacio Consistorial, no tengo idea, de que la gente es lesa, así que no tiene pero si estaban convencidos y siguen convencidos de que el triunfo del rechazo fue el resultado de las fake news. Ahora lo sorprendente es que las fake news funcionan solamente para un lado, no para el otro. Te das cuenta, pero sí es cierto, porque si el triunfo del rechazo fue el resultado de las fake news, uno podría decir, bueno, la gente que votó por el apruebo también es el resultado de las fake news. Pero son mucho menos efectivas, digamos. O sea, funcionan solamente para un lado las fake news. O sea, la gente es tonta, definitivamente, en todo sentido de la palabra, y no se da cuenta de lo que es visible. Yo insisto, la resolución de alerta me pareció un llamado importantísimo y que me hubiera gustado ver al gobierno, incluso con una mayor proactividad, Juan José, como diciendo, bueno, vamos a formar, como este gobierno forma comisiones por todo, por lo menos vamos a formar una comisión para ver cómo enfrentamos el tema con gente del Ministerio del Interior,
llamando al subsecretario Monsalve, no sé, yo habría, en vez de decir, sabe que esto fue heredado de la administración anterior en términos municipales. Me parece impresentable. Sí, hay otro, sí, por supuesto. Hay otro tema municipal que tiene carácter más también nacional o de gobierno, que a mí me parece que roza lo inmoral, lo inaceptable, Pato, que tiene que ver con lo que pasó con el proyecto de Plaza Egaña, el proyecto Fundamenta, proyecto de los $300 millones de inversión, que llevaba invertidos $100 millones ya, cuando descubrimos hoy, se coludieron los serenos para inventar razones en virtud de las cuales desechar el proyecto por la vía de votar en contra de él, no habiendo fundamentos técnicos para hacerlo. Exactamente. Sí. Inventaron el tema. A mí me parece, Pato, ¿sabes qué? Mira, más allá de cualquier otra cuestión, ahí había 1.300 personas trabajando. Todos a la calle. Lo que me parece inmoral es que estos niñitos jueguen con la vida y el destino y los ingresos de esas 1.300 familias. Me parece que esas personas que están ahí, que se coludieron, no tienen merecimientos para ejercer ese cargo y tienen que irse. Porque actuaron de una manera miserable e inmoral. Esa es mi opinión, para serte bien franco, respecto de esto no tengo posibilidades de bajar el tono. A mí me parece totalmente de acuerdo contigo, Juan José, y yo creo que revela otra cosa más, es decir, las denuncias de Patricia Hidalgo en el Ministerio de Desarrollo Social de la colusión en materia de organizar a los Ceremis para que voten de determinada manera frente a determinados proyectos. O sea, es una práctica, parece ser habitual de esta nueva forma de hacer política, porque sinceramente, lo que tú señalas, que ahí se coludieron para rechazar un determinado proyecto, independientemente de las consecuencias que esto generaba, acá también el tema de los proyectos que la propia Patricia Hidalgo señalaba que le dijeron cómo tenía que votar y ella se rehusó a votar de esa forma y que al final la terminan echando como Ceremi a partir de que no es capaz de cumplir con esa orden. Entonces, estamos viendo una práctica en la cual los conocimientos técnicos o el diagnóstico que se haga de una determinada propuesta es totalmente irrelevante. Lo que interesa es la coherencia ideológica y que tú adhieras a una determinada propuesta porque hay una determinada autoridad que te lo está diciendo. Ahora, a mí me falta, en esa sí, en este tema, Pato, me falta responder una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué había que rechazar? No había fundamentos técnicos. No lo logro comprender. Dio entonces la instrucción? ¿Por órdenes de quién se estaban coludiendo? Porque me van a decir que se estaban coludiendo porque se les fue ocurriendo uno por uno coludirse con otro. No, pero por supuesto que no. Por favor. Pero eso es obvio que viene de arriba. ¿Y por qué viene de arriba? ¿Y de dónde arriba? Eso es obvio. Exactamente esa es la pregunta que me falta responder. Pero lógico, pues. ¿Quién instruyó votar ese proyecto y por qué? Pero es que ahí yo creo que, y uno lo puede sacar por lógica, o sea, si vemos en el caso de Patricia Hidalgo en el Ministerio de Desarrollo Social, la instrucción se supone que vino del Ministerio del Interior, que de donde dependía. Entonces acá estamos hablando, tiene que haber venido por lo menos a nivel de subsecretaría o de ministerio. O sea, tú tienes que subir a ese nivel para llegar a concluir de que la instrucción de coordinarse para rechazar el proyecto viene desde ese proceso de toma de decisiones. No es una decisión que va a tomar, como tú lo señalas muy bien, los Ceremi, porque se van a poner de acuerdo después de tomar un café. Oye, vamos, rechacemos. Vamos. ¿Por qué no rechazamos esta cuestión? Sí. Saludamos, ¿no? Eso no puede haber sucedido. No, pues eso no ocurre así en la vida. No ocurre así. No, te lo doy firmado. Te lo doy firmado. Y eso va a tener, próximamente, probablemente, porque yo creo que eso tiene va a generar una noticia, o sea, eso es una noticia en desarrollo, la que tú estás mencionando. Entonces yo creo que vamos a tener que tener información más acabada. Más acabada. ¿De dónde viene la decisión? Me parece excelente tu pregunta, porque creo que apunta a algo muy importante, porque en general estamos acostumbrados a pensar que todas estas cosas suceden a un nivel intermedio, cuando el punto de acción y de decisión es jerárquico.
Si estamos hablando de la administración pública y de la burocracia, no va a tomar un grupo de Ceremi o van a coordinarse para rechazar un proyecto de esa naturaleza con esa cantidad de inversión porque se les ocurrió, sino que aquí a alguien le conviene o le convenía que se rechazara. Sí. Y ese alguien es alguien importante. Por supuesto, por alguna razón que no conocemos. Ahora, a mí me parecería re interesante que Fundamenta, que es la empresa que lleva que este proyecto todavía no se retoma, ¿eh? Está pendiente de una resolución en la Corte Suprema. No, exactamente. Entonces, esas 1.300 familias llevan meses. Esos trabajadores, probablemente algunos pueden ser recolocados, pero no estamos bollantes de trabajo. Llevan meses. Menos en la construcción. Menos en la construcción. Pero a mí me parecería muy interesante, Pato, que Fundamenta pusiera una denuncia, una querella sobre esta materia, para que alguien investigue. Algo esbozaba alguno de los directivos de Fundamenta sobre la posibilidad de eventualmente hacerlo. Me parecería muy adecuado que lo hiciera para saber. Absolutamente necesario. Yo quiero saber. Yo creo que ahí debe saber. Es decir, porque esto es muy, muy grave. Y vuelvo a insistirte, yo hago el paralelo con el tema del desarrollo social, porque ahí, siendo una cosa diferente en términos de la mecánica, pero ahí vemos una cosa similar en el sentido de que hubo una coordinación y hubo una coerción a una determinada Ceremi para que votara de determinada forma. Entonces, acá lo que vimos fue una coordinación para que se votara de una determinada forma. Sí, porque la pregunta que uno puede hacerse es, mira, ¿cómo sacamos a la política de la técnica y que las decisiones se tomen técnicamente, bajo parámetros, criterios técnicos solamente, y la política la dejamos afuera, o sacamos a los chantas de la política y ponemos a funcionarios responsables, coherentes y capacitados? Son dos vías. Yo no sé cuál es mejor que otra, pero... Yo creo que las dos son malas, Juan José, las que acabas de mencionar. No, sacar a los chantas de la política es inviable. No, claro. O sea, sacar a la política de la técnica y que la decisión sea solo técnica, a lo mejor puede servir para algo en un país con pretensiones. Yo creo que, o sea, es muy difícil que en política y que cargos que son de confianza política pueda sacar la política. Lo que pasa es que hay que respetar, una cosa es la política y otra cosa es el contubernio para lograr un objetivo político que tiene que tener algún sentido. Tienes toda la razón, perdona, he ofendido gratuitamente a la política, que es un arte mayor. Es un arte mayor. El ejercicio político en Chile hoy está plagado de chantas. En eso estamos totalmente de acuerdo. No, estoy de acuerdo contigo, estimado Juan José, en serio. No, porque ya es una cuestión que hay que mencionarla por todas sus letras y tal cual es. Pero claro que está plagado chanta. O sea, ya si asumimos esta coordinación de los Ceremi en este caso, o sea, da lo mismo el conocimiento técnico, por Juan José. Por supuesto. O sea, cualquiera puede ir a aprobar o rechazar un proyecto sin tener la más remota idea de lo que se trata el proyecto, porque basta con que te den la instrucción y tú con la decisión tomada sin el fundamento, pero no te preocupes, de aquí no sales, de aquí no salimos sin inventar uno. Pero por supuesto, ese fue el espíritu. Coordinamos con un fundamento, uno que sepa el fundamento y lo escribe. ¿Qué hay que decir, maestro? Dígame para anotar. No, por favor. Así es. Pero es terrible. Río Pato, vámonos al corte, si te parece, y regresamos en un ratito a ver si zafamos con algo más mejor. Más mejor. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con Sentido Común aquí en El Conquistador, Pato. Yo no sé en qué tema te parece relevante comentar, pero estaba mirando uno que te propongo, tal vez puede ser interesante conversar respecto de esto, porque me parece que se están caldeando los ánimos en una relación histórica que han tenido dos comunidades en Chile que están enfrentadas en los territorios del Medio Oriente, pero que aquí en Chile se han casado entre ellos y han sido muy compañeros, como los palestinos y los judíos, a propósito de ciertas actitudes del presidente de la República que han contribuido a exacerbar los ánimos, creo yo, entre dos comunidades que, como digo yo, te lo digo porque yo tengo un poquito más de 50 años y yo vi relaciones entre judíos y árabes toda mi vida, muy pacíficas, muy cordiales, familiares, matrimonios, hijos con apellidos, uno de ellos judío y el otro árabe, ¿eh? Sí. Sin ningún problema. Muy frecuentemente en Chile, y creo que hace algún tiempo se importó ese conflicto a Chile, y no conforme con eso, una parte, algún sector político, particularmente representado por el Partido Comunista, en boca del alcalde Jadwe, exacerbó al extremo los ánimos, y el presidente Boric no lo ha hecho mucho mejor, sino que más bien todo lo contrario, ha incrementado las tensiones, y está en una franca ofensiva que me parece preocupante respecto a la comunidad judía, no solamente por el tema de las credenciales del embajador en septiembre. Recuerda que fue un escándalo respecto al cual Chile tuvo que después pedir disculpas y cambiar de actitud, ¿verdad? Pero no fue un hecho menor, Juan José. No, pues no fue para nada un hecho menor. Es un hecho absolutamente inédito e inaceptable. Me refiero a lo del embajador. Antes. Sí, sí. Además, como se dio, Pato. ¿Eh? Sí, claro. Tú no haces hacer imperdonable. hacer el loco a las personas, no espera que lleguen a Palacio. Por Dios, si lo quieres hacer, ten la fineza diplomática y el conocimiento, ¿no es verdad? Correcto. De saber cómo es que se hacen esas cuestiones y cómo se dan esos gestos. ¿Ah? Piensa tú que la canciller Antonio Rejola señaló que había tratado de convencer al presidente de que no lo hiciera, o sea, que en el fondo él tomó la decisión de igual forma. Pero las declaraciones que yo sé que tú te refieres a la del Club Palestino, ¿no? Sí, por esto de abrir la embajada del territorio palestino, ¿no? Yo no tengo problema. Fíjate, Pato, yo estuve en Israel hace el 2008. Yo soy uno, a ver, yo como mi profesor de cientista política, mi profesión de cientista política siempre he considerado uno de los procesos más apasionante la construcción del Estado, independientemente de lo que significó para el pueblo palestino y todo lo demás. Pero la construcción del Estado es un proceso increíble. Además, hayas tenido la oportunidad de estar en Israel. Yo como católico tuve la oportunidad además de estar en los lugares más sagrados para el mundo católico, que muchos de ellos están ahí en Jerusalén. Claro. Y es muy significativo emocionalmente para quienes tenemos esa formación, por un lado, pero por otro, claro, tal cual tú dices, tuve la posibilidad incluso de sobrevolar en helicóptero el territorio israelí y ahí te das cuenta las dimensiones de lo que estamos hablando y dónde es que están los territorios en disputa y qué tan chico y cercano es todo aquello. Y vas volando, de repente ves allá están los altos del Golán, y están ahí, a nada, a 5 minutos. ¿Ah? Es todo muy chiquitito. Eso, Alto del Golán son Siria, digamos, ¿no? Correcto. Israel creo que tiene 9 vecinos. Ha peleado guerras con los 9 vecinos en 70 y tantos años de historia. Sí. Es una construcción de un Estado que ha derivado en un Estado muy liberal. No es la gente cuando se muestran imágenes de Israel en televisión se da cuenta más bien de el típico ortodoxo ahí, ¿no? ¿Verdad? Con toda su
atuendos y qué sé yo. Claro. ¿Estuviste en Measharima o no? Israel no es nada de eso, es todo lo contrario. Es un país particularmente liberal, es un país de mucha diversidad y tolerancia. Lo que pasa es que están metidos en un conflicto eterno, por supuesto, y eso tú también palpas en las calles, mucha tensión, porque ves esta cuestión que no es de las películas, sino que es de la vida real, que los muchachos andan con así un trabuco, una metralleta, armas de guerra, en la calle, y está a su cargo, y por ende se sientan en una fuente de soda a tomarse una Coca-Cola y la dejan arriba de la mesa. ¿Ah? Entonces, claro, eso está absolutamente presente ahí, está presente, no sé, en una ciudad muy cercana, en la franja de Gaza, chiquitita, israelí, se llama Sderot. En la comisaría de Sderot, tú te encuentras, no sé, deben ser cerros de 10 metros de misiles Qassam. ¿Ah? Los misiles Qassam son los que lanzan, no sé cómo serán ahora las cuestiones, pero los que lanzan desde la franja de Gaza que no tienen dirección posible y caen donde caen nomás. ¿Ah? Entonces, correcto. Tú en la mitad de esa ciudad te encuentras unos paraderos que encuentras medio raros, paraderos de micro. No son paraderos, pues son búnker. Entonces lo que hay son sirenas que te avisan que viene un Qassam y tú te metes rápidamente a uno de estos búnkers para evitar ser víctima de uno de ellos, y estando nosotros de visita ahí, se encendió una de estas alarmas, nos metimos a este búnker y cayó en una casa a la que fuimos a visitar, luego producía esa explosión y efectivamente había destruido el patio y algo más de la casa, una pieza chica. No son de gran potencia, había un chico que estaba herido en un brazo y eso, así se vive ahí. ¿Ah? Y del otro lado es brutal también, ¿no es cierto? Bueno, eso así se vive. Y se ha construido un Estado fíjate que Israel parte el año 48, Pato, debe haber sido una de las 10 economías más pobres del planeta. Correcto. Y pasaron los años 70 y algo y debe estar entre las 10 o 15 más poderosas. Y parte Israel sin una gota de petróleo y sin agua. Y sin agua. Y exporta... Hoy día exporta agua. A sus vecinos árabes les exporta agua. Así es. Entonces hay un milagro ahí que es muy subvencionado, ¿no es cierto? Pero además de subvencionado, han tenido que trabajar duro porque han tenido que trabajar con un ojo puesto en el trabajo, pero otro en la frontera. No, es bien... Hay todo un desarrollo de la inteligencia artificial, porque es un verdadero Silicon Valley, pero llevado al Estado de Israel en su conjunto. Pero volviendo, digamos, a las declaraciones del presidente Boric, porque el tema... yo creo que no es el tema de la embajada, ¿ah? Y Gabriel Silver lo destacaba en un análisis que hace sobre el tema. No olvidemos de que Chile en su política exterior sí define desde el año 2011 el reconocimiento de los dos estados, así que no es el tema de que si el gobierno coloca o no coloca una embajada, sino que hay un discurso en la cual cuestiona, digamos, que él mira, hace un análisis un poco... familiar, diciendo que en la ducha tiene un atlas, un mapa del mundo. Eso me pareció inconcebible. Que él miraba todos los días, yo no sé si con eso quiere hacerse simpático, no sé, miraba todos los días y decía dónde está Palestina, que no la veo y no está, y un pueblo subyugado, etc. Entonces, Silver señalaba, y yo le encuentro razón a Silver, o sea, una cosa es el colocar una embajada, el tener una iniciativa, digamos, favorable a Palestina, tan legítimo como tener la posición de los dos estados, que eso es algo reconocido incluso por las Naciones Unidas. El tema, y la política exterior norteamericana también establece los dos estados, así que no estamos en ese sentido haciendo ninguna cosa rupturista ni innovadora. Pero una cosa es el discurso. El discurso sí plantea un pueblo sufriente, un pueblo subyugado, un pueblo sometido, qué sé yo. Entonces hay, como señalaba Silver, un discurso, más allá del tema de la embajada o no embajada, que tampoco le informó a la canciller Juan José. La canciller... O sea, yo sé que de adorno, en serio, la canciller tampoco tenía idea de la embajada, de la propuesta, así me parece. No sé si maneja las relaciones internacionales como algo, bueno, el presidente de la República de Chile es quien comanda las relaciones internacionales, pero la
política exterior es una política pública, es decir, es algo que se resuelve a través de toma de decisiones, estructuras, se implementa a través de consejos asesores, etcétera, y es algo que involucra una serie de sensibilidades, es decir, no es algo que yo pueda decir cualquier cosa en cualquier parte porque me siento inspirado, porque estoy en el club palestino o estoy a lo mejor en el estadio israelí. Es decir, no puedo porque estoy afectando, como tú señalas muy bien, porque en Chile, bueno, como tú lo indicabas, bueno, primero está la comunidad palestina más grande del mundo fuera del Medio Oriente. Fuera de Palestina, sí. Exactamente, eso es un dato no menor. Y lo segundo, también hay una comunidad judía muy importante. Yo también he tenido la suerte de convivir muy bien con las dos, conozco a los dos, y en Chile se da una simbiosis muy proactiva y total, ¿ah? Y que es muy potente. Pero creo que eso ha cambiado un poquito, Pato. Sí, no, se ha cambiado. Desgraciadamente creo que esa cuestión ha cambiado un poquito. Se ha ido radicalizando, particularmente, ¿sabes dónde? En la gente más joven. Sí. La gente más joven de las dos comunidades, digamos, han ido tomando posiciones más radicales. Bueno, expresan de alguna manera los niveles de conflictividad que se viven tanto en Israel como en Palestina. Y hay un gobierno, el gobierno actual de ahora va a ser un gobierno de Benjamín Netanyahu con alianza a la derecha más extrema. En ese sentido tiene posturas muy anti la generación de los dos estados, o sea, de tratar de impedir que eso se logre. Así que, pero eso se ha ido perdiendo. Y además, por cierto, liderazgos políticos que también en Chile han cumplido un rol muy relevante. Yo creo que Jadwe, por ejemplo, que fue considerado uno de los, entre los 10 antisemitas más, cuando se analizó su candidatura presidencial, y realmente el alcalde Jadwe tiene una posición, él dice que no es antisemita, sino que es anti-israelí, o antisionista. Eso antisionista, sí, claro. Antisionista. Pero en el fondo es un discurso que cuestiona casi al Estado de Israel en términos de su génesis y de su existencia. De su existencia. Y yo ahí quería aclarar un punto que siempre se discute. El Estado de Israel fue creado, no fue un invento, sino que surge una resolución de Naciones Unidas el año 47, a fines del año 47, claro, que establece a través de una votación de la Asamblea, digamos, de las Naciones Unidas, votado por los países miembros de la Asamblea en ese momento, que se hacía con Palestina, que estaba siendo administrada por el Reino Unido. El Reino Unido, exactamente. Y el Reino Unido iba a dejar esa administración porque era un fideicomiso. Los fideicomisos, para aclararlo a la gente rápidamente, se le entrega un territorio, pero para que el quien lo administra lo entregue posteriormente a una situación distinta. O sea, no es una colonia del Reino Unido, no era una colonia, sino que era una entrega de un territorio para su administración. Pero mira, hay un señor que se llama Nelson Eduardo Ortiz, dice, ¿han visto alguna ciudad sitiada en pleno siglo XXI? Y yo me imagino que Nelson se refiere a algunas ciudades, a lo que fue la construcción del muro en Israel, ¿no es cierto? El muro que fue objeto de críticas mundiales, de focalización... Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Pero mira, a mí me tocó, en el territorio israelí conviven ciudades que son palestinas y otras que son israelíes. Y en las mismas ciudades, Jerusalén, ponte tú, conviven palestinos y israelíes, viven uno al lado del otro. Y no pasa nada. Hay otras partes en las que sí pasan cosas. Bueno, a lo que voy. Calquilia es esta ciudad, que es una ciudad palestina, que fue rodeada por un muro. ¿Y qué pasaba antes de ese muro? Había decenas de atentados suicidas y no con bombas todas las semanas. Y moría gente todas las semanas. ¿Qué pasó después de ese muro? 0 atentados. Entonces, yo dejo el dato nomás. Hay que reflexionar sobre las cosas con un poco menos de pasión, con más datos, y mirando todos los lados del poliedro, porque es de verdad un poliedro con muchas aristas difíciles de apreciar sin pasión.
Pero yo creo que efectivamente le falta, desgraciadamente, le faltan muchos años, muchas cosas por pasar ese conflicto antes de que finalmente evolucione y muera, y se pase. Ojalá sea así, pero a mí me da la impresión que no. Yo lo veo más difícil ahora, no. Juan José, yo también. Yo creo que cuando estuvieron más cerca fue cuando se inició los años 2000, después del Tratado de 1993, que fue las negociaciones de Oslo, y que se dio un gran avance significativo. Y al comienzo del año 2000 hubo incluso posibilidades de llegar a un acuerdo sobre el tema de Jerusalén. Tú sabes que los palestinos llaman Jerusalén Oriental como su capital y los israelíes, bueno, toda Jerusalén para ellos es indivisible. Exacto. Pero se podía conceder, el primer ministro del año 2000, israelí, estaba dispuesto a conceder el Jerusalén Oriental o ciertos sectores del Jerusalén Oriental como capital de Palestina. Y fue Yasser Arafat, al líder de la Autoridad Nacional Palestina, el que se opuso porque no se atrevió a tomar una posición intermedia, ya que ellos suponen que Jerusalén completo debiera ser la capital del Estado palestino. Sí. Nos empezamos a despedir entonces. Un abrazo, pues, a ambos. Para ti, muchas gracias. Chao, José. Chao, Pato. Chao a todos, chicos.